viniste a mí cuando nadie me vio. ¿Por qué la mayoría de cristianos creen y repiten erróneamente que fornicación es una de dos cosas? O que es cuando un matrimonio no tiene un acta civil firmada, o que es cuando solamente se tienen relaciones íntimas antes de casarse. Cuando que en la Biblia la verdad es muy, pero muy diferente a eso. ¿Qué ha hecho pensar a los cristianos que solamente pueden repetir por tradición alguna enseñanza que les haya enseñado, no sé, el vecino o un pariente, en lugar de lo que dice la Biblia? Es un hecho que el segundo punto mencionado, cuando se tienen relaciones antes de casarse, eso sí es uno de los tipos de fornicación, pero no es solo eso. Eso no es todo lo que dice la Biblia que es fornicación. Y en el primer punto, acerca de los matrimonios que no han firmado un acta civil, eso absoluta y tajantemente nada tiene que ver con la fornicación, puesto que eso no es fornicación, sino que es un matrimonio bíblico, así llamado y mencionado por Dios en toda la Biblia. Todo esto ya lo hemos empezado a tratar en los videos previos de esta serie sobre el matrimonio. Yo te invito, mi hermano, a que los veas para que sepas lo que es realmente un matrimonio bíblico, lo que es el matrimonio civil, lo que es la unión libre, etc. Ahí ya demostramos con Biblia que unos cónyuges en monogamia que se unen para siempre delante de Dios serán llamados por Dios matrimonio, tengan o no una firma de algo. ¿Y por qué entonces los cristianos insisten tanto en llamar fornicación a lo que no es fornicación y en acusar con el dedo de manera tajante y farisea a todos aquellos a quien les plazca señalar solo porque ignoran lo que realmente es fornicación en la Biblia? ¿Por qué sucede eso? Bueno, por dos razones nada más. Uno, que los cristianos a veces tristemente no aman a Dios y por lo tanto no leen la Biblia y no se enteran lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y dos, por sus duros corazones. Porque a veces, aunque se les muestre con 100 versículos su error, insisten en seguir en las tinieblas y en deleitarse acusando a todos los demás de algo que saben que bíblicamente no es verdad como lo plantean. Bueno, pero entonces, ¿qué es realmente la fornicación, pero en la Biblia? Bien, hay que enfatizar dos cosas primero. Número uno, que en la Biblia fornicación literalmente significa prostitución o prácticas semejantes a las de la prostitución o a las de una prostituta. Y punto número dos, que ese significado literal que es prostitución después se ha utilizado en la Biblia con otros significados comparativos con la prostitución y que abarcan muchas prácticas sexuales que Dios prohíbe. Antes de dar la definición bíblica de fornicación, es necesario que comprendamos primero ciertos conceptos básicos sobre de dónde se originó la palabra fornicación en el español desde las traducciones del original griego, para que así podamos entender tanto el significado literal como los usos comparativos que en la Biblia se le dan a los diferentes tipos de fornicación. Y comprendamos entonces que esos y solamente esos significados tiene la fornicación en la Biblia. Para que nadie ande agregándole a la Biblia ni ande llamando fornicación a todo lo que venga en su mente. O que por ello anden como el acusador o el adversario, solo acusando a los hermanos con falsas acusaciones de fornicación por desconocer la Escritura. Entonces, decíamos que en principio tenemos que saber que fornicación en la Biblia literalmente significa prostitución o prácticas semejantes a las de la prostitución o a las de una prostituta. Y es que en el Nuevo Testamento, cada vez que nosotros encontremos en nuestras Biblias en español la palabra fornicación o fornicario, literalmente dirá en el original griego porneia, pornos o porné. Y literalmente cada una de esas palabras significan, por ejemplo, porneia, que es la palabra 4202 del diccionario Strong de griego bíblico, significa prostitución. Porné, que es la palabra 4204, significa ramera o prostituta. Y esta palabra 4204 es el femenino de la 4205, que es pornos, que significa literalmente prostituto varón. Y dice el diccionario de griego bíblico, y solo por analogía, libertino. Por analogía, o sea, comparativamente. Es decir,
que se le puede comparar a esta palabra con libertino, pero literalmente dice ahí que es prostituto varón. Entonces tenemos que porneia, porné y pornos son prostitución, prostituta y prostituto. Luego, porneuo, palabra 4203, significa actuar como prostituta. Y dice el diccionario, por ejemplo, dar rienda suelta a lujuria indebida. Entonces, quizás sea por ello que se ha creído que fornicar es tener relaciones sexuales antes de casarse. Por ejemplo, entre novios. Precisamente por eso, por el caso de porneuo, que significa actuar como prostituta o dar rienda suelta a la lujuria. Entonces, de manera comparativa, han asumido los hombres que se puede englobar en esa palabra o en esa frase muchas cosas. O sea, que muchas cosas se pueden catalogar como actuar como prostituta o como actuar con lujuria desenfrenada. Tales cosas pueden ser, por ejemplo, las relaciones fuera del matrimonio, ¿sí? También el incesto, el adulterio, las prácticas sucias con animales, las relaciones entre parientes cercanos, etcétera, etcétera. Por eso es que, aunque la palabra fornicación del español como tal realmente no existe en la Biblia, sino las palabras griegas pornos, porné, porneia y porneo, no obstante ello, a todo lo que se le pueda englobar como lujuria desenfrenada se le llama fornicación en la Biblia cuando ya está traducida al español. Pero entendamos una cosa, que todas esas cosas que se puedan catalogar como dar rienda suelta a la lujuria o como portarse como una ramera, deben de estar mencionadas en la Biblia y catalogadas por Dios como prohibidas o abominables. No se puede que simplemente el hombre invente pecados o acciones que, según su propio parecer personal, él quiera llamar abominables. No, no es así. Debe de ser Dios quien haya dicho que está prohibido y que es abominable. Por eso es que tomar mujer y llamarla esposa para siempre, aún sin firmas, no es algo que Dios haya dicho en ningún lado que sea prohibido o que sea abominable. Todo lo contrario, es lo que Él ordenó, de hecho, y lo llama matrimonio. Eso no es fornicación, sino solamente las prácticas sucias inmundas que Dios sí describió claramente desde el Antiguo Testamento. Por ello es que podemos ver que prácticas como el incesto o las relaciones con parientes políticos son consideradas sucias y pecaminosas aún todavía en el Nuevo Testamento de parte de Dios. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en Corintios llama fornicación al hecho de que había un hombre que tenía relaciones con su madrastra. Dice así en 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tal es el caso que alguno tiene la mujer de su padre. Ese tipo de cosas sí prohibió Dios desde el Antiguo Testamento. Y le dijo al hombre que no debería de hacerlas porque son inmundas. Entonces, a esas prácticas prohibidas mencionadas claramente y listadas explícitamente por Dios, es lo que se le llama fornicación en la Biblia. Corroboremos con la Biblia qué cosas sí son llamadas por Dios como prohibidas o abominables y por lo tanto son fornicación. Y de paso con ello corroboraremos si efectivamente tener relaciones con una madrastra es o no prohibido por Dios y por lo tanto pecado de inmundicia sexual o fornicación. Resumiendo, Levítico 18 del 6 al 23 dice que no descubrirás la desnudez y no te llegarás a parientes próximos, padres, madres, hermanos, nietos, hermanastros, tíos, nueras, tíos políticos, es decir, que sean esposos de nuestros familiares de sangre, cuñados, nietos, además de que también prohíbe varón con varón o mujer con mujer o con animales o con prójimo casado. Todo eso prohíbe Dios tajantemente en esos pasajes. Y en el caso específico del verso 8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás porque es como si fuera la desnudez de tu propio padre. Y al final de todos esos versos, Dios termina diciendo que todas esas prácticas, dice en el verso 23, son perversión. Y todas esas cosas son exactamente las que quedan englobadas en porneo, o sea, dar rienda suelta a lujuria y a prácticas sexuales desenfrenadas o prohibidas por Dios. Y como podemos ver, están enumeradas clara y explícitamente por Dios en la Biblia.
Y en ningún lado vemos que diga que aquellos que se unieron en matrimonio desde tiempos pasados a la manera bíblica y sin papeles sean abominables o perversos o fornicarios, ni que estén en una práctica inmunda o pecaminosa. Eso solamente fue un invento del hombre fariseo y religioso para acusar con el dedo a aquellos a quienes les place, para sentirse quizás ellos mismos santos por el simple hecho de acusar. Y con esto entonces, ahora sí, ya podremos comprender por qué Dios en Corintios nombra como fornicación, el tener como mujer a una madrastra. Y por qué ahí sí llama a eso fornicación, tal cual, fornicación. Y viendo este ejemplo de Corintios, nos queda la meditación de que los cristianos deberíamos de leer más Biblia para conocer y entender cuáles son las cosas que Dios sí aborrece y cuáles no. Y qué cosa es lo que Dios sí llama fornicación y qué cosas no. Porque es vergonzoso que los cristianos no leen Biblia porque no aman a Dios ni a su palabra y aún así les gusta acusar a todo el mundo de cosas que desconocen. Y con el juicio que juzguen serán juzgados, dijo el Señor. Es vergonzoso que a la acción de tener un cónyuge delante de Dios pero sin firma, a esa acción la quieran equiparar con cosas abominables como el tener relaciones con animales o con parientes cercanos o con una madrastra. Y que por ello anden acusando a matrimonios legítimos delante de Dios de ser fornicarios o abominables. Los tales deben de entender que es más abominable delante de Dios el no leer la Biblia, por ejemplo, por no interesarse en su palabra, el ser fariseo juzgador sin justo juicio, el andar en rencor, el no saber amar, ya ni digamos al enemigo, ni siquiera a sus padres o hermanos saben amar y tratar con respeto muchas veces. Eso sí es abominable delante de Dios, no el ser un matrimonio monógamo, legítimo ante Dios aunque no tengan firma. El no trabajar para Cristo, el no darle frutos dignos de arrepentimiento, eso sí es abominable ante Dios. Y muchas otras cosas más que Dios sí llama abominables, y que muchas veces están practicando los que señalan a otros solo sobre sus matrimonios. Como decíamos de hecho en el video sobre el matrimonio civil, de que acusan a matrimonios dizque de no obedecer las leyes terrenales de Romanos 13, pero esos mismos que acusan no pagan sus impuestos. O los pagan de una manera fraudulenta, con facturas fantasma y similares, cuando que ahí mismo en ese verso dice, por eso pagáis también vuestros impuestos. Y eso ya no les parece abominable, el que no paguen, o que los paguen con trucos y robos a la autoridad, pero sí acusan de abominables a los matrimonios sin firma. Por cierto, te recomiendo que veas ese video, mi amado hermano. Y bueno, entonces, ya vimos un ejemplo en Corintios donde se llama fornicación a una práctica lujuriosa, como el tener relaciones con la madrastra. Aunque en el griego tiene ahí la palabra porneia, o sea, prostitución. Ese es un ejemplo donde se usa porneia de manera solo comparativa. Aunque ahora vamos a ver otros ejemplos en el Nuevo Testamento donde se menciona la fornicación y a los fornicarios, pero donde podemos darnos cuenta que ahora está hablando ya no comparativamente a la prostitución, sino explícitamente de la prostitución de manera literal. Y en donde podremos comprobar que es verdad que porneia y porné es prostitución. Dice así en Corintios 6:13 en adelante. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero tanto al uno como al otro los destruirá Dios. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación. Dice ahí porneia en el griego, o sea, prostitución. Porque vemos que está hablando literalmente de prostitutas ahí. Entonces, pero el cuerpo no es para la prostitución o fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Porque ¿acaso no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, porné, dice ahí. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera o prostituta, porné, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Está hablando de prostitución literal. Y el verso 18 nos aclara que eso es una fornicación. Dice, así que por ello, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Huyan de la prostitución, traducido como fornicación. Específicamente, ¿de qué estaba hablando para llamarlo fornicación ahí? De la prostitución. Ya sea de ejercerla o de participar de ella como cliente
O sea, dice ahí, de unirse a una ramera o prostituta. Específicamente eso es lo que Dios está ahí llamando fornicación, puesto que en el griego porné es prostituta y porneia prostitución. Ya al español se ha traducido como fornicación, al igual que las otras prácticas de lujuria desenfrenada como de ramera, que ya mencionamos antes, pero que están listadas y enumeradas por Dios explícitamente. Eso es fornicación y práctica sexual indebida o prohibida. No cualquier locura que al hombre le dé la gana inventar. Y que a veces para excusar sus errores, incluso algunos dicen, pues por eso, los que no tienen firma civil, esos están como las rameras. Ah, caray. Entonces, ya tienen también entenebrecido el entendimiento no solo en las cosas de la Biblia, sino incluso en las cosas de la vida cotidiana, aún en su idioma español. Porque todo mundo sabe que una ramera es la que vende su cuerpo por dinero, y no aquella mujer que quiere tener un solo marido de por vida, por favor. Ahora, yo entiendo también que no todos son contenciosos y acusadores, sino que también hay muchos amados hermanos que solo tenían la duda sobre qué es fornicación. Bueno, pues para ellos, mis amados hermanos, esto es fornicación, lo que estamos explicando. Y ya como una definición, si lo quieres llamar así, sería fornicación en la Biblia es toda práctica sexual inmunda y prohibida explícitamente por Dios en la Biblia. Eso es. Desde la prostitución, porque originalmente su etimología proviene de prostitución, porneia, hasta todas las demás relaciones sexuales que Dios prohibió desde el principio, tales como las relaciones entre parientes, entre especies, por ejemplo con animales, o entre personas del mismo género, o las relaciones extramaritales, es decir, fuera del matrimonio, o las relaciones premaritales, o sea, sin casarse, como el sexo entre novios. Todas esas cosas Dios las dejó listadas y enumeradas en su palabra y las llamó en la Biblia abominación. Eso es fornicación. A este respecto, yo quiero recomendarte, mi amado hermano, que veas por favor los primeros videos de esta serie sobre las cosas del matrimonio, en donde vas a ver qué es realmente un matrimonio bíblico, qué es realmente la unión libre, qué es el misterio de hacerse una sola carne y qué es el matrimonio civil, entre otros, para que veas ahí cómo es verdad que para nada es fornicación un matrimonio donde el hombre toma mujer y la hace su esposa para siempre a la manera bíblica, aunque no tengan firmas de nada. Porque bíblicamente nunca hubo firmas de nada en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Eso no es fornicación. Fornicación en la Biblia es esto que ya acabamos de explicar. Y permíteme, mi hermano, terminar este video dejándote otros dos ejemplos más de algo que aparece en la Biblia sobre lo que es fornicación. Veamos, por ejemplo, el caso de Judá, hijo de Jacob, y en él vamos a ver la diferencia entre el caso en el que tomó mujer y fue su legítima esposa y el caso en que simplemente fornicó. Recordemos que en Génesis 38:1 en adelante dice: Judá se apartó de sus hermanos y se fue con un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. La vio, la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Ahí, como podemos ver, Judá tomó mujer a la manera bíblica y simplemente ella era ya su esposa y punto. Porque la tomó sexualmente con esa intención y consumación de hacerla su esposa desde ese momento y de hacer familia con ella para siempre. Y empezaron a tener hijos. Eso Dios lo llama matrimonio y no pide firmas de nada. Eso no es fornicación. Y ahora veamos cuando este mismo Judá simplemente sí fornicó. En Génesis 38, del 15 en adelante, nos dice que vio Judá a su nuera a lo lejos y pensó que era una ramera o prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Y fue hacia ella y le dijo: déjame llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te daré un cabrito. Y ella dijo: déjame una prenda. Judá le dijo: ¿qué prenda te daré? Ella le dijo: tu sello, tu cordón y tu báculo. Y él se los dio y se llegó a ella. Verso 24 dice: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada, etcétera, etcétera.
Noten, mis amados hermanos, que aquí la Biblia dice claramente que Tamar fornicó y que por sus fornicaciones quedó embarazada. Y esto es real, así fue. Solo que Judá también había fornicado y él no sabía que fornicó con su nuera, sino que tenía la idea de que fue con una prostituta. Y por eso muy indignado quiso quemarla, hasta que ella con la prenda de Judá que tenía le dijo, no te hagas tonto, si tú fornicaste también, el hijo es tuyo. Y ahí ya mejor se quedó callado Judá y ya no hizo nada. Pero él sabía que fornicó. Y la Biblia menciona eso como una fornicación. Esa es la diferencia entre su matrimonio legítimo a la manera bíblica, en la que tomó mujer y tuvo relaciones sexuales con ella y se fueron a vivir juntos, pero para considerarla su esposa y vivir con ella para siempre, puesto que eso se hacía en los matrimonios bíblicos, contra el hecho de tener relaciones y tomar mujer sexualmente, pero no para casarse, como lo hizo con su nuera, sino solo para tener relaciones y ya, para fornicar. Eso es fornicación. Y ahora sobre el caso de David nada más mencionaremos que ustedes saben que David estaba bien casado a la manera bíblica, tomó mujer y vivió con ella y ya, tenía esposa bíblica, aunque también tenía concubinas. Y por cierto, aquí alguien dirá, ¿y qué pasó entonces con esas concubinas? Eso es fornicación porque no era su esposa. No, eso lo vamos a ver en los videos que siguen. ¿Qué es el concubinato bíblico? Hoy solamente te diré que en este caso no es fornicación, pero mira los videos que siguen para más detalle. Diremos y entendamos solamente que David tenía su esposa y sus concubinas y que sin embargo decidió tomar a la mujer del prójimo, la mujer de Urías, y tuvo relaciones con ella. Eso, a diferencia de cuando él tenía relaciones con su esposa o concubinas, eso sí fue fornicación. Está dentro de las cosas que Dios en el Antiguo Testamento llamó abominables. Una de ellas era tomar mujer del prójimo. Y por eso la Biblia lo llama ahí fornicación. Que en este caso además también se comete adulterio aunado a la fornicación. Pero también el video del tema ¿qué es realmente el adulterio en la Biblia? Viene después, no te lo pierdas. Y bueno, así hay muchísimos ejemplos en la Biblia en donde nos queda muy claro y ejemplificado que fornicar no tiene nada que ver con tomar mujer y ser esposo de ella para siempre, aunque no se tenga un papel. Sino que fornicar son todas las relaciones sexuales inmundas y prohibidas por Dios y que el mismo Dios explícitamente haya mencionado y listado en la Biblia como inmundas. Esas son las cosas que se pueden englobar en la palabra porneo, o sea, actuar con lujuria desenfrenada. Esas son las cosas inmundas y prohibidas que sí son fornicación verdadera en la Biblia. Y bueno, mis hermanos, yo me despido por hoy. No olviden que para que contrarrestemos a la falsa doctrina religiosa que está poniendo tropiezos a los hermanos, es bien necesario que nos apoyen, mis hermanos, y que al mismo tiempo hagan obra para Dios y para su evangelio, compartiendo estos videos en sus grupos de Facebook y de WhatsApp y todas sus redes sociales. Pongan su granito de arena con la obra para Cristo. Mientras tanto, les mando un abrazo. Dios les bendiga. Soy su hermano, el pastor Martín Bonilla. Están en la Biblia, dice así.